Es Sergio el que suelta uno de los bases capturados. Esta práctica de la pesca sin muerte es algo habitual entre los pescadores de black bass. El escaso interés por el consumo de su carne, debido en parte al desconocimiento de su excelente calidad, es una de las causas que ha favorecido de manera decisiva su expansión. La otra es que en esas mismas competiciones deportivas es obligado para puntuar mantener vivos los peces en el momento del pesaje, devolviéndolos después sanos y salvos al agua. A tal efecto, las embarcaciones van preparadas con viveros provistos de oxigenadores que utilizan la propia agua del embalse. De esta forma tan simple, el bass ha pasado a ser una especie codiciada, a la vez que protegida por los propios pescadores. Y es que tan fantástico pez ha conseguido concitar las apetencias de ese numeroso colectivo de pescadores, ávidos de fuertes emociones frente a peces tan agresivos y confiados a la vez, que atacan con decisión y de forma generalmente indiscriminada a todo tipo de señuelos que se muevan en su entorno. Pero nada mejor que introducirnos en su propio ambiente para estudiar su estructura y morfología, y al tiempo conocer algunos aspectos de su peculiar carácter. El Micropterus almoides, conocido como black bass o perca americana, es una especie que procedente de Norteamérica, donde el bass es muy apreciado como pez deportivo, ha sido introducida con éxito en nuestras aguas en fecha relativamente reciente. Pertenece a la familia de los centrárquidos, y dos son sus caracteres distintivos más acusados. Una grandísima boca con el maxilar superior llegando cerca del borde anterior del ojo, y una aleta dorsal dividida por una escotadura en dos partes, la anterior con radios espinosos y la posterior de mayor tamaño, que es blanda. Su cuerpo fusiforme termina en una cola provista de un pedúnculo fuerte y robusto que le da movimiento a una poderosa aleta caudal. Está dotado asimismo de dos aletas pectorales que utiliza indistintamente para el avance o el retroceso. Bloqueándolas en posición vertical al cuerpo, consigue en un gesto suyo muy característico frenar bruscamente su marcha. Otras dos aletas ventrales y una anal completan el sistema motriz y estabilizador del pez. A lo largo del cuerpo y sobre los costados, discurre una estrecha banda denominada línea lateral, que está formada por una serie de órganos sensoriales, pequeños tubos comunicados con el exterior a través de las escamas. Recorre los flancos del pez y se ramifica hacia la cabeza. Allí, un órgano central percibe toda serie de ondas que le rodean y le presionan en su entorno. Cuando éstas son alteradas por la presencia de objetos en el agua, como peces, anfibios o los propios señuelos artificiales utilizados por los pescadores, los tubos se abren ante la anomalía y las células sensoriales reciben el mensaje, que es registrado por un nervio y transmitido al cerebro, quien determina la procedencia, su dirección y la distancia al objeto. Este complejo y sofisticado radar, propio también de otras especies, está particularmente desarrollado en el bass, lo que le permite percibir cualquier alteración del medio desde largas distancias, circunstancia por la cual muchos de los métodos empleados en su pesca se basan en producir ruidos y movimientos en el agua para atraerlos. Su color es gris verdoso con manchas oscuras por todo su cuerpo. Los flancos en amarillo o verde plateado y el vientre blanco amarillento. El extremo de su opérculo presenta una gran mancha negra y en los adultos una banda oscura se extiende desde el ojo hasta la base de la cola. Sin embargo, la coloración es variable dependiendo de las condiciones del medio en que habita. Su capacidad para cambiar fácilmente de color le permite mimetizarse con el entorno y pasar así más inadvertido ante sus presas y sus depredadores. Los basses son peces gregarios que en su fase juvenil viven agrupados en bancos.
Prefieren las aguas someras y tranquilas, en donde por lo general buscan refugio entre la vegetación. Son los embalses los lugares donde más ha proliferado la especie, llegando a ser notable su presencia en aquellos donde peces pasto como alburnos o carpines, su principal alimento, abundan. Muy voraces en su dieta, también incluyen de forma importante a batracios y a toda clase de insectos. Tremendamente confiados y curiosos, se acercan con facilidad a cualquier objeto que se mueve en su entorno, incluidas las propias cámaras con las que les estamos grabando. Cuando lo que pasa a su alcance tiene la apariencia de un ser vivo, no dudan en perseguirlo con insistencia para atacarlo, engulléndolo finalmente en su descomunal boca. Regresamos de nuevo a una embarcación, pero esta vez en diferente embalse. Ahora es otro el pescador y otra la modalidad de pesca utilizada. Lanzando una cola de rata va a tentarlos con un popper como señuelo. El ruido producido por este en la caída y las ondas emitidas por los movimientos posteriores atraen rápidamente a uno de los peces, aunque ha sido otro el que desde el fondo ha subido a tomarlo. En los embalses donde la vegetación que aflora a la superficie es abundante, como este de Canelles, donde ahora nos encontramos, las concentraciones de peces son más frecuentes en esos lugares que en aquellos donde encuentran menos protección. Los lances deben dirigirse hacia esos puntos estratégicos donde ellos se refugian. La intuición del lugar, la precisión y la técnica empleada para darle vida al señuelo son condicionamientos indispensables para conseguir el engaño. El bass es un pez que no se rinde fácilmente cuando se encuentra prendido en un señuelo. Más bien al contrario, va a luchar sin desmayo con todas sus fuerzas para conseguir evadirse. Carreras y saltos característicos fuera del agua, que a veces resultan espectaculares, forman parte de la táctica desesperada que emplea para librarse de las manos del pescador. Recorriendo las orillas con la embarcación y manteniendo esta a una distancia prudencial de la costa, se van efectuando los lances. Estos deben ser largos y precisos para llegar hasta el puesto de caza del pez sin que éste se percate de la presencia del pescador. De esta forma resulta más fácil provocar la picada. El popper, sin ser la imitación precisa de ningún ser vivo, por su forma y movimientos, bien podría tratarse de una pequeña rana o algún tipo de extraño insecto moviéndose por la superficie. El caso es que la semejanza con algo conocido no parece interesarle demasiado al bass, y son el movimiento y el ruido que producen lo que le atrae de forma irresistible. Mientras que unas veces el ataque es inmediato y se produce en el momento de caer el señuelo al agua, en otras es necesario imprimirle esos movimientos provocativos para motivarle.
Comprobaremos este extremo más adelante cuando tengamos ocasión de ver y analizar la técnica a seguir en el movimiento de los señuelos para capturar a los bases más recelosos. Otra de las armas poderosas empleadas por el pescador de cola de rata es el streamer. Los hay de muchas formas y colores, pero uno sencillo como este que vemos navegar, hecho de plumas y fibras brillantes, moviéndose de forma insinuante y provocativa, puede producir los resultados que vamos a ver a continuación. En principio, los lances deben dirigirse más o menos a los mismos lugares donde antes los buscábamos con el popper, es decir, las zonas de vegetación de las orillas, lugares muy querenciosos para el bass. Los streamers se mueven por tirones discontinuos de la línea que, dependiendo de las circunstancias, unas veces han de ser rápidos con pequeñas cadencias y en otras ocasiones cortos y con paradas más prolongadas. La indecisión en el pez obliga muchas veces en el último momento a interrumpir una rápida carrera del señuelo para que se dé con él de bruces y en el nuevo intento de arranque lo meta definitivamente en su boca. No existe una regla fija y sin mucha intuición por parte del pescador de lo que debe hacer correctamente en cada momento, en especial si a lo largo del lance puede mantener una visión permanente del señuelo y del pez que lo persigue. Es entonces cuando debe saber tentar a este, sobre todo en los casos en el que el bass no se encuentre suficientemente motivado. Aunque siempre hay peces que atacan en solitario, en muchas ocasiones la concurrencia de varios individuos provoca reacciones inesperadas por parte de alguno de ellos, que en el último momento le arrebatan el señuelo más por competencia que por hambre. Es por primavera, durante los meses de mayo y junio, cuando en la mayor parte de nuestras aguas tiene lugar uno de los momentos más trascendentales en la vida del bass. Es la reproducción, todo un importante acontecimiento que se produce en las aguas someras por reculas y entrantes de lagunas y embalses. En uno de estos lugares tenemos ocasión de ver algunos de los nidos que los peces están preparando para el desove. Cuando la temperatura del agua alcanza los 20 grados centígrados, sobre la grava de las zonas poco profundas, los bases escarban pequeños espacios circulares, de 1 metro de diámetro aproximadamente, removiendo con sus colas las piedras del fondo para preparar el lecho donde las hembras van a depositar sus huevos. Por la mañana, los nidos se encuentran vacíos. Va a ser durante las horas de sol, cuando la temperatura asciende, el momento en el que los peces comiencen su actividad. Son los machos, los encargados de construirlos, los que primero aparecen en el escenario, y lo hacen reafirmando su posesión sobre los mismos con gestos agresivos de su boca grande y poderosa.
Escarbando una vez más los lechos del nido, dan los últimos toques a la grava del fondo, dejándola a punto para cuando salen en busca de las hembras. En esos momentos, tiene lugar una intensa actividad por todos los frezaderos. Los machos van llevando a las hembras hacia sus nidos, pero estas, muy cautas y recelosas, tardan en decidirse a entrar en ellos definitivamente. Cuando finalmente lo hacen, será una sola la que permanezca en él junto al macho. Es en ese momento cuando la pareja formada comienza los cortejos nupciales. La hembra, que presenta una librea de color más claro que la del macho, responde a los estímulos de este contoneando su cuerpo en constantes evoluciones y giros, en los que muestra su blanquecino vientre cargado con los huevos que ha de depositar. El macho se desliza por el costado de la hembra propiciando el contacto, y suavemente va mordiendo con su boca diferentes partes del cuerpo de su pareja. Frotando el vientre de forma convulsiva contra las piedras del fondo, la hembra efectúa la puesta. Cada hembra de Bass puede llegar a depositar unos 30.000 huevos por kilo de peso, lo que da idea de las posibilidades de expansión que puede llegar a tener esta especie. El macho es muy posesivo y no consiente que ningún otro macho se acerque al nido. Si esto sucede, la reacción para ahuyentarle es violenta, como veremos a continuación. Pero sus verdaderos enemigos no son los congéneres de su propio sexo. Otra amenaza mayor se cierne sobre su nido. Es un temible lucio del que nuestro protagonista lleva en uno de sus costados la marca indeleble de un duro ataque recibido, del que milagrosamente pudo escapar vivo. Pasado el peligro, la pareja reanuda los cortejos hasta terminar el ciclo. En otro lugar de la laguna se está produciendo un desove similar. El ceremonial, con el mismo ritual anterior, se repite.
Las constantes evoluciones de la hembra y los estímulos del macho en actitudes verdaderamente eróticas para provocar su puesta no cesan. Sin embargo, un hecho singular va a alterar la tranquilidad del momento. La aparición de otra hembra en el nido provoca la reacción airada del macho, que la persigue y acosa propinándole ataques y mordeduras por todo su cuerpo. A pesar del sometimiento del animal, el macho no va a cambiar de actitud, con lo que la intrusa, aburrida, terminará por marcharse. Vuelta a la normalidad al nido, la pareja continúa sus evoluciones tendentes a completar su ciclo. Los gestos y los movimientos son cada vez más emotivos, llegando en secuencias como la que estamos presenciando a juntar sus bocas. Como sucediera en el nido anterior, este también es invadido por un extraño que de igual forma ha de ser espantado por 2 veces consecutivas. El ciclo termina cuando todos los huevos son depositados y fecundados. Estos van a necesitar un periodo de incubación de algunas semanas antes de eclosionar. Cuando el apareamiento ha concluido, la hembra abandona el nido para dirigirse hacia las zonas más profundas, donde debe reponerse del tremendo esfuerzo realizado durante la puesta. Es el macho el encargado de cuidar el nido y velar por los alevines cuando estos nazcan. Y esta tarea la realiza con tremendo celo. Aquí le vemos limpiando el lecho de renacuajos que han invadido su territorio, poniendo en peligro los huevos que están a punto de eclosionar. Y una vez más, en uno de esos innumerables prodigios de la naturaleza, renace la vida. Miles de alevines hacen su aparición en el escenario bajo el cuidado y la tutela de uno de sus progenitores. Como fiel guardián que cuida celoso su rebaño, va a cumplir rigurosamente con su cometido,
hasta que los pequeños puedan defenderse por sí mismos, evitando de esta forma que cualquier depredador, incluidos los de su propia especie, puedan mermar su prole. Como es normal, no todos llegarán a ser adultos. Muchos van a perecer en el intento. Pero si las condiciones medioambientales les son favorables, buena parte de ellos saldrán adelante, poblarán nuestras aguas y cuando lleguen a adultos serán como sus progenitores, esos peces fantásticos capaces de mantener viva la ilusión y el entusiasmo de tantos y tantos aficionados que los pescan. Hablando de estos, volvemos con uno de ellos a un nuevo escenario. Esta vez la pesca se realiza de orilla, recorriendo algunas pequeñas lagunas en torno al embalse de Mequinenza, que cuentan con poblaciones regulares de bases. De entrada, los primeros intentos nos muestran la desconfianza de algunos peces. Cosa lógica de pensar si se tiene en cuenta que estos espacios, por pequeños y accesibles, suelen soportar generalmente una mayor presión de pesca. A pesar de ello, este bonito ejemplar de bass ha terminado por caer en la trampa después de tomarse su buen tiempo para atacar el señuelo. Si la primera dificultad que el pescador de orillas se encuentra es la de salvar de la mejor forma posible la vegetación de las márgenes para realizar el lance, la segunda y más complicada es conseguir sacar fuera del agua con la maleza por barrera a uno de estos peces capturados. Las posibilidades de que en su huida la línea se enrede entre las ramas del fondo obliga al pescador desde el primer momento a mantener toda la lucha sobre la superficie. Cualquier escapada del mismo en profundidad significaría perderlo. Pero esto entraña a la vez el riesgo de que sea en las ramas de la orilla donde termine enganchándose para finalmente soltarse. Con mucha paciencia y bastante suerte, nuestro pescador, cuando el pez está agotado, consigue sortear la espesa vegetación que le separa del mismo y traerlo hasta su mano. Un bonito ejemplar que nos muestra antes de devolverlo al agua. Nuevos intentos nos confirman la falta de interés de algunos bases cuando se acercan al popper. Un lance fortuito en otro lugar más despejado da el resultado apetecido y un nuevo pez se traga el señuelo. En esta ocasión, por las condiciones de las márgenes, la captura ha resultado más fácil que la anterior y el pez sale del agua sin ninguna dificultad. Otras tentativas, con cambio de señuelos incluido, tardan en dar sus frutos. Al fin, la caída de un popper en el lugar y en el momento oportuno nos invita a analizar una técnica a seguir con estos peces recelosos
que suele dar buenos resultados. Vemos que un ligero tirón del popper ha sido suficiente para que el vas diera un quiebro en actitud de huida. La inmovilidad total del señuelo es la que en el último momento le decide a tomarlo. Como era previsible, al acercarlo a la orilla, la línea se enreda en la vegetación y el pez se escapa. Para terminar la jornada cambiamos de lugar y es en otra pequeña laguna donde ahora nos encontramos. Un vas se acerca decidido a tomar el popper, pero una coca en la línea, producida por el enrollamiento del nylon, le hace desconfiar y se produce un rechazo. Situación esta a tener muy en cuenta a la hora de la presentación del engaño. Lo que a simple vista se observa es que por la laguna circulan algunos vases de gran tamaño, lo que nos hace concebir esperanzas de que se pueda realizar una buena pesca. Sin embargo, la presencia de un vas con un popper clavado en la boca nos previene de que la laguna ya ha sido pescada con anterioridad. Esto no tarda en confirmarse al observar el escaso interés que los vases le prestan a nuestros señuelos. Es entonces cuando nuestro pescador tiene que recurrir a pequeñas moscas y señuelos de escaso tamaño para conseguir algunas capturas. Terminada la jornada, nos alojamos en la finca Euroval, invitados por nuestro buen amigo Tony García Munté. Nada más entrar por la puerta, se confirma que nos encontramos en la casa de un pescador. Colgados por todas las paredes, se hallan cuadros con temas alegóricos a la pesca. Cañeros con sus cañas, señuelos, vitrinas con trofeos, como este de un precioso vas pescado en su día por nuestro amigo Tony, y multitud de fotografías recuerdo de innumerables jornadas de pesca. El ambiente es el propicio para hablar de la afición que nos une, por lo que rápidamente nos encontramos en medio de una tertulia de pescadores. Se conversa amigablemente y se prepara el plan de pesca para el día siguiente. Con nosotros se encuentran los hermanos Longas, Sergio y Santiago, a los que vemos organizar su caja de anzuelos y seleccionar los que mañana van a utilizar. Hay que repasar los aparejos y los pescadores se afanan en esa tarea. Mientras tanto, Rafael le muestra a José Vicente algunos de los nuevos señuelos diseñados para el vas, los materiales para confeccionarlos y la técnica de esos montajes. Este sigue atento todos los pasos, interesándose en especial por la forma en la que Rafael monta las moscas sin torno. Continuando nuestro recorrido por la estancia, nos detenemos viendo algunos de los cuadros que con temas siempre relacionados con la pesca cuelgan por las paredes. Unos son alegóricos a la pesca de la trucha, otros, como los que estamos viendo, son modelos reales de diferentes tallas y colores para el lucio o el vas. Los hay que nos hablan de ese pez tan formidable como escaso, que es el salmón, y de las preciosas moscas con las que se pesca. Y como no podía ser menos, aquí tenemos también presentes los poppers y los streamers para el bass, el pez objeto de nuestro reportaje que sin duda es el más codiciado por estas tierras aragonesas. No faltan tampoco alusiones a los orígenes y la historia de la pesca, con trazos, dibujos y pergaminos sacados de los viejos manuscritos. En su rincón, Rafael se dispone a ejecutar con las manos el montaje de una mosca muy particular, la imitación de una libélula alada. Introduce en el anzuelo un trozo de tejido de nailón hueco y lo sujeta a la tija con unas vueltas de hilo de la seda de montaje. Corta el sobrante para dejar lo que será la imitación de la cola del insecto a su correcta medida y a continuación, para formar el tórax y darle flotabilidad, enrolla una tira de foam de color rosáceo, el color que más tarde le dará al cuerpo.
Coloca 2 puntas lanceadas del cuello de un gallo gris claro sobre el tórax recién formado y las aprisiona con el hilo de montaje para formar el primer par de alas. Hace lo propio con el segundo par, maniobra que es seguida atentamente por José Vicente. Varias vueltas del hilo en forma de 8 aseguran las alas al conjunto. Ha preparado 2 plumas de cuello de gallo grizzly que va a sujetar igualmente a la base del tórax. Estas plumas, enrolladas una a cada lado de las alas formadas, son las encargadas de darle el sustento y la flotabilidad que le faltan para apoyar correctamente sobre la superficie del agua en el momento de la pesca. Cumplen además otro cometido: fijar las alas para evitar que accidentalmente se plieguen hacia el cuerpo o la cabeza. Llega después el momento de rematar la mosca. Se asegura la cabeza y se realizan los nudos correspondientes para dejarla lista en su última fase. Un retoque general da paso al pintado del cuerpo de la libélula. Para ello, se utilizan habitualmente rotuladores especiales de tinta indeleble que resisten perfectamente los efectos del agua sin perder la coloración. La tonalidad escogida es el rojo, color propio de muchas de las libélulas que pululan por la laguna en la que se pescará mañana. Esa es una de las razones por la que Rafael prepara este señuelo. Con otro rotulador de las mismas características, pero en color negro, se marca la división de los segmentos tal y como los llevan las naturales. Aún faltan 2 detalles más para concluir el trabajo: sellar la cola y darle la gota de pegamento rápido sobre la cabeza. Este es el aspecto final de la libélula montada. Ensamblando la una por la cola de la otra, nos presenta el señuelo en una posición muy similar a la de estos insectos cuando realizan el apareamiento. Al siguiente día, de buena mañana, Sergio lanza al agua uno de sus señuelos. No hay mucha actividad por la laguna, pero el segundo intento consigue una captura. El pez no es de gran tamaño, por lo que puede elevarlo hasta su mano para sacarle del agua. Habría de pasar aún media hora larga hasta que otro bass se decidiera a picar. Esta vez en un señuelo de vinilo que Sergio maneja en superficie con gran habilidad, imprimiéndole unos movimientos en zig-zag muy atrayentes. Llegado el mediodía, la actividad aumenta y varios grupos de bases se pasean por la laguna. Persiguen a los señuelos, pero no se deciden a atacarlos. Hay momentos como este en los que casi una docena de individuos acosan al señuelo y lo siguen con indiferencia hasta la misma orilla. Más tarde se producen algunas picadas,
con peces que se sueltan debido a que muerden mal en el anzuelo. Al tiempo, tienen lugar otros ataques más efectivos en los que la rivalidad entre individuos del grupo acentúan sus reacciones al disputárselo. Finalmente será un vas el que entre chapoteos saldrá del agua, trayendo tras de sí a todo su séquito. Sergio devuelve su captura cuando ya las primeras libélulas en pleno apogeo comienzan a emparejarse sobre el agua. Es el momento que esperaba Rafael para iniciar su pesca. No en vano la tarde anterior había preparado imitaciones de este insecto, sabiendo que al día siguiente harían su aparición en el escenario y volverían locos a los vases. Con varias parejas sobrevolando la laguna, Rafael realiza los primeros intentos, lanzando una de estas artificiales. Los movimientos provocativos de las libélulas mantienen atentos a los vases, que se desplazan tras ellas. La presencia sobre el agua de una imitación suya pronto atrae a dos ejemplares. Será uno de ellos el que en más rápido de reflejos tome la mosca y quede clavado en su anzuelo. Hay vases más impacientes que no esperan a que las libélulas se posen y poniendo a prueba su agilidad en el salto, las cogen en el aire. Siguen los lances y siguen también los vases acudiendo confiados a la llamada del señuelo. No cabe duda que la novedad de la mosca artificial en la laguna está facilitando el engaño. Cuando ésta posa sobre la superficie, la técnica a emplear consiste en moverla de forma delicada para dar una llamada de atención en las zonas próximas al lugar en el que actúa. Después, cuando los peces se encuentran próximos, hay que mantenerla prácticamente inmóvil. Actuando de esta forma, el confiado vas, que ahora merodea por sus alrededores, la va a tomar al segundo intento. Y el sistema por el momento no falla. Otro vas ha caído fácilmente en la trampa, atraído por la mosca maravillosa. Como casi siempre, lo más difícil es sacarlos del agua cuando no consiguen desengancharse de los anzuelos sin muerte. Las libélulas no cesan en su actividad y siguen volando a ras del agua al tiempo que la hembra deposita allí sus huevos, introduciendo su órgano ovopositor. Las que caen exhaustas tampoco se van a librar de la voracidad de nuestros buenos amigos los vases.
Cuando nuestro pescador ejecuta un nuevo lance, todo parece indicar que la fiesta va a seguir ininterrumpidamente. Pero he aquí misterios de la pesca, que de repente los peces se muestran inactivos y remisos. Miran con recelo la mosca que tan solo unos momentos antes les parecía irresistible y pasan de ella, dejando pensativo al pescador que no acierta a adivinar lo que sucede. No merece la pena intentar provocarlos de nuevo. Hay que lanzar a otro lugar. Lo hace, pero con el mismo resultado. Dos buenos bases pasan por debajo del señuelo sin dignarse a mirarlo. Por unos momentos la magia y el embrujo de la libélula artificial han perdido toda su eficacia. Es un buen momento para hacer una cura de humildad, reflexionando sobre la efectividad de nuestros señuelos. Afortunadamente, poco después vuelve la buena racha, con lo que el pescador va a poder regresar a casa, habiendo recuperado la confianza en su mosca. Es la historia de siempre, la eterna historia de la pesca, que en ocasiones nos enseña cuán imprevisibles son los peces y cuán extraños son sus comportamientos. Esta reflexión nos sirve igualmente para el bass, ese fantástico pez que hoy hemos traído a nuestra pequeña pantalla para tratar de conocer aspectos interesantes de su vida y de su pesca.